¿Te imaginas vivir en un país donde cada uno de tus pasos es vigilado? Donde el mundo exterior es un misterio y donde la idea misma de libertad parece una fantasía lejana? En Corea del Norte, esta es la realidad diaria de millones de personas. Lo que sucede detrás de sus fronteras cerradas es increíble, pero aún más impactante es cómo el régimen controla todos los aspectos de la vida, manteniendo a la gente en un ciclo de miedo y aislamiento. En este vídeo revelaremos los secretos que el gobierno intenta ocultar desesperadamente y mostraremos cómo este país cerrado se ha convertido en uno de los lugares más enigmáticos y peligrosos del planeta. Prepárate para descubrir lo que no quieren que sepas. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Corea del Norte despierta una curiosidad casi irresistible. Un país envuelto en misterio, cerrado al resto del mundo, donde las reglas parecen dictadas por un silencio opresivo. Para muchos, intentar comprender la realidad de quienes viven bajo este régimen es como explorar un territorio desconocido, rodeado de mitos e historias distantes. Es un lugar donde lo desconocido forma parte de la vida cotidiana y el mundo exterior solo puede imaginar lo que realmente sucede detrás de sus fronteras. Cada detalle sobre Corea del Norte está envuelto en secreto, desde la vida cotidiana de la gente hasta la forma en que el gobierno ejerce su poder. El país es una mezcla única de autoritarismo y misterio, donde los ciudadanos viven bajo vigilancia constante, pero nunca cuestionan lo que está sucediendo. La pregunta candente es, ¿cómo sería vivir en un lugar donde todo lo que sabes está controlado, censurado y manipulado por el régimen? Esto alimenta la curiosidad sobre países como este, que siguen siendo intocables para la mayoría. Es difícil imaginar el impacto psicológico de vivir en un lugar tan aislado y restringido. Corea del Norte representa el extremo del aislamiento global, donde el contacto con el mundo exterior es prácticamente inexistente. Imagínate crecer sin la libertad de conocer otras culturas, o sin la posibilidad de cuestionar la información que recibes. El silencio y el control son parte de la esencia de la vida norcoreana, algo que el mundo mira desde fuera con desconcierto. Hay un choque constante entre la curiosidad global y el silencio que emana de Corea del Norte. ¿Qué se mantiene en secreto? ¿Qué se elimina? Esta tensión entre lo desconocido y lo revelado alimenta la sed de respuestas y el deseo de comprender qué está pasando en uno de los países más cerrados del planeta. Detrás de este telón de acero, algo sucede y el mundo sigue intentando desentrañar qué está pasando exactamente en el país más enigmático de nuestro tiempo. Corea del Norte ha estado gobernada por la misma familia durante más de 7 décadas, un régimen que se perpetúa de padres a hijos. Todo empezó con Kim Il-sung, el gran líder, quien tras la Segunda Guerra Mundial estableció el gobierno que transformaría al país en una nación aislada y militarizada. Kim Il-sung se estableció como una figura casi divina, reverenciado no solo como jefe de Estado, sino también como padre de la nación. Su gobierno sentó las bases del culto a la personalidad que continúa hasta el día de hoy, dominando la vida de todos los norcoreanos. Con la muerte de Kim Il-sung, el poder pasó a su hijo, Kim Jong-il, consolidándose una dinastía que no hizo más que fortalecerse con el tiempo. Kim Jong-il reforzó el control sobre la población, llevando la propaganda y el adoctrinamiento a nuevos extremos. Bajo su gobierno, el país enfrentó crisis económicas devastadoras, agravadas por un aislamiento aún mayor. El régimen se endureció, y la idea de impugnación se volvió más impensable que nunca. Sin embargo, la gente seguía viendo a la familia Kim como una línea directa con el glorioso pasado que el gobierno había prometido. El ascenso de Kim Jong-un al poder trajo consigo una mezcla de continuidad y cambio. El joven líder, aunque nuevo respecto a sus predecesores, se consagró como la tercera generación de la dinastía Kim.
Su gobierno, marcado por tensiones con el mundo exterior, se consolidó en un sistema de control absoluto sobre el pueblo. Su imagen fue cuidadosamente moldeada para representar un liderazgo inquebrantable y agresivo, y el culto a la personalidad se hizo aún más fuerte, y su nombre se coreaba en cánticos patrióticos diarios. El ciclo de poder parece inquebrantable, y la dinastía Kim se ha convertido en una parte intrínseca de la identidad norcoreana. Cada generación se basa en la anterior, formando una línea de sucesión que refuerza el control total sobre la vida de las personas. La dinastía, para muchos, es inmortal, y cualquier intento de cambio se considera imposible. Así, Corea del Norte sigue, década tras década, atrapada en el mismo régimen, mientras el mundo observa con curiosidad el desarrollo de este poder casi mitológico. En Corea del Norte, el control mental comienza a una edad temprana. La propaganda estatal está en todas partes, impregnando la vida de las personas de una manera tan profunda que la frontera entre la realidad y la ficción se vuelve casi imperceptible. Desde la infancia, a los niños se les enseña a venerar al líder supremo como a un salvador, alguien a quien deben total devoción. Cada palabra, cada gesto, parece orquestado para mantener a la población en un estado de adoración continua. El culto al líder es tan fuerte que cualquier idea de disenso o de cuestionamiento es inconcebible para la mayoría. La educación en Corea del Norte es una de las herramientas de adoctrinamiento más efectivas. Desde el primer día de clases, los niños aprenden historias sobre la valentía y la grandeza de los líderes Kim. Escuchan narrativas que ensalzan sus hazañas y transforman su imagen en algo casi sobrenatural. El sistema educativo no es solo un lugar de aprendizaje, sino una máquina de propaganda que moldea las mentes de cada joven para que crean ciegamente en el régimen. Las generaciones crecen sin conocer más verdad que la que les enseñaron, y esto perpetúa un ciclo de control que parece inquebrantable. Más allá de las escuelas, la propaganda se extiende a todos los aspectos de la vida cotidiana. Carteles, canciones, películas e incluso conversaciones cotidianas están inundadas de mensajes que glorifican al gobierno y demonizan al resto del mundo. Se recuerda constantemente al pueblo que fuera de las fronteras del país, solo hay enemigos dispuestos a destruirlas. Esto crea una mentalidad de asedio, donde la lealtad al régimen se considera la única salvación. La repetición constante de estos mensajes crea una sociedad donde el pensamiento independiente es casi imposible. Para quienes se atreven a cuestionar el sistema, las consecuencias son graves. El régimen no solo castiga físicamente a quienes se le oponen, sino que también aniquila mentalmente cualquier idea de rebelión, convirtiendo la duda en sí misma en un crimen. El poder de la propaganda es tan grande que incluso los desertores, después de huir, informan de dificultades para abandonar la imagen idealizada de los líderes a los que se vieron obligados a adorar. Este control mental es una de las armas más poderosas del gobierno de Corea del Norte, y, mientras continúe, el ciclo de opresión permanecerá intacto. En Corea del Norte, la sensación de estar siempre observado es una realidad que impregna la vida de todos. El gobierno mantiene un control absoluto sobre sus ciudadanos, y cada uno de sus movimientos es monitoreado con una precisión aterradora. Las cámaras repartidas por calles, hogares e incluso lugares de trabajo captan todo, creando un clima de miedo constante. La idea de privacidad, tal como la conocemos en el mundo occidental, no existe. Es como vivir en una gran celda, donde los ojos del Estado nunca dejan de mirar. La vigilancia es uno de los principales pilares que mantiene al régimen en el poder, sofocando cualquier deseo de libertad. Pero la vigilancia no se limita a la tecnología. Todo ciudadano es potencialmente un informante, y el gobierno fomenta activamente esta práctica. Se anima a todos los familiares, vecinos, compañeros de trabajo
a denunciar cualquier comportamiento sospechoso. El miedo a ser traicionado por alguien cercano a ti hace imposible confiar plenamente en quienes te rodean. El resultado es una sociedad donde el silencio es la mejor defensa y la expresión de cualquier pensamiento crítico puede tener consecuencias devastadoras. El control es tan profundo que las personas aprenden a observarse a sí mismas, incluso temiendo sus propios pensamientos. La sensación de estar bajo vigilancia constante crea una presión psicológica devastadora. Las personas viven en un estado de alerta permanente, donde cada palabra o acción puede ser malinterpretada y acarrear un castigo. No siempre es necesario que las cámaras estén visibles. El simple hecho de saber que existen es suficiente para mantener a la población en estado de sumisión. El resultado es una población que se conforma, acepta el control y sigue las reglas sin cuestionarlas, ya que el riesgo de desobedecer es demasiado grande. Esto crea una atmósfera de paranoia que afecta todos los aspectos de la vida. La vigilancia no es solo una herramienta de control, sino también una forma de aislar emocionalmente a las personas. Quien vive bajo esta constante observación se desconecta de la libertad del ser humano. No hay lugar para la rebelión, para el cuestionamiento, ni siquiera para un suspiro de alivio. Y así, el miedo alimenta el silencio alimenta el control, y el ciclo continúa, con la vida siendo monitoreada en cada paso. Sin embargo, detrás de este velo de control absoluto, siempre hay quienes buscan la manera de escapar de este sistema asfixiante. Corea del Norte esconde una realidad cruel e impactante: sus campos de concentración. Aunque el gobierno niega su existencia, los informes de supervivientes y desertores confirman que estos campos son lugares de tortura, hambre y trabajos forzados. La prisión no es solo física, es psicológico, diseñado para destruir el espíritu humano. Aquellos considerados enemigos del Estado, junto con sus familias, son enviados a estos lugares oscuros, donde muchas veces la única salida es la muerte. El sistema de castigo es despiadado, y cualquier sospecha de deslealtad al régimen puede condenar a generaciones enteras a estas prisiones invisibles. Dentro de estos campos, las condiciones de vida son inimaginables. Las personas se ven obligadas a realizar trabajos agotadores durante horas y horas, a menudo sin comida suficiente para sobrevivir. Los castigos son brutales y arbitrarios. Son comunes los informes de prisioneros que intentaron escapar y fueron torturados hasta la muerte. No existen leyes que protejan a los prisioneros, ya que el régimen los considera menos que humanos. Para el gobierno, estos campos no son solo lugares de castigo, sino de reeducación, donde el objetivo final es borrar cualquier rastro de oposición y moldear una obediencia total al líder supremo. Los supervivientes que escapan de estos horrores comparten historias que desafían nuestra comprensión de la humanidad. Describen un mundo de miedo, hambre y brutalidad, donde la esperanza es una palabra olvidada. Estos informes son un recordatorio de las atrocidades que todavía ocurren en el siglo XXI, lejos de los ojos de la comunidad internacional. La curiosidad del país crece a medida que el mundo intenta comprender cómo pueden ocurrir tales abusos contra los derechos humanos con tanta impunidad. Es un recordatorio de que en Corea del Norte la justicia no existe y la vida humana es desechable. Los campos de concentración son una parte clave del mecanismo de control de Corea del Norte. Actúan como una advertencia silenciosa para quienes viven fuera de sus vallas. Cualquier acto de desobediencia será castigado con una vida de sufrimiento y humillación. El miedo a terminar en uno de estos campos hace que la gente se someta al régimen sin cuestionarlo, y así continúa el ciclo de represión. Sin embargo, siempre hay esperanza de que estas historias salgan a la luz, exponiendo la verdad que el gobierno intenta ocultar a toda costa. Corea del Norte se presenta ante el mundo como una nación autosuficiente,
concepto que se promueve a través de la doctrina Juche, ideada por Kim Il-sung. Sin embargo, esta idea de independencia económica es una ilusión cuidadosamente mantenida por el régimen. La verdad es que el país depende en gran medida de la ayuda exterior, especialmente de China, para sobrevivir. Las sanciones internacionales impuestas a lo largo de décadas no han hecho más que empeorar esta dependencia, obligando al gobierno a recurrir al mercado negro y al comercio clandestino para mantener operaciones mínimas. El contraste entre lo que divulga el gobierno y la realidad que vive el pueblo es abismal. La población, a su vez, sufre una falta de productos básicos y una economía que no puede sostener sus necesidades. En lugar de una verdadera autosuficiencia, el pueblo depende de un severo racionamiento, y la mayoría de los recursos se dirigen a la élite y al ejército. El resto de la población sobrevive a base de intercambios informales, mercados clandestinos e incluso del contrabando de productos procedentes de China. El hambre es una presencia constante, y el gobierno no hace más que seguir propagando la ilusión de que el país tiene el control total de su economía. El mercado negro se ha convertido en una válvula de escape para muchos norcoreanos. A través de él, la población puede acceder a alimentos, ropa e incluso información externa. Estos mercados informales son tolerados por el gobierno hasta cierto punto, ya que cerrarlos por completo podría resultar en una crisis aún mayor. Sin embargo, la vigilancia sigue siendo intensa, y cualquier intento de expandir este comercio ilegal podría resultar en un castigo severo. Para el pueblo, estas pequeñas transacciones representan una delgada línea entre la supervivencia y el peligro, pero son una necesidad para resistir la escasez creada por el régimen. Si bien el gobierno sigue promoviendo la idea de que Corea del Norte es económicamente independiente, lo cierto es que la ilusión de autosuficiencia ya no engaña a nadie. El mundo sabe que el país sobrevive solo gracias a la ayuda exterior y la resiliencia de su gente, que encuentra formas creativas de eludir el sistema para sobrevivir. Sin embargo, esta farsa se mantiene firmemente y la curiosidad sobre cómo funciona este juego económico solo aumenta a medida que el gobierno norcoreano continúa propagando su narrativa controlada. El hambre es una de las realidades más devastadoras en Corea del Norte. Durante la década de 1990, el país enfrentó una crisis alimentaria que provocó millones de muertes. Desde entonces, la escasez de alimentos se ha convertido en una parte constante de la vida de las personas. El gobierno, a través de su propaganda, insiste en que la situación está bajo control, pero lo cierto es que el hambre sigue acosando a gran parte de la población. Mientras la élite disfruta de privilegios y acceso a alimentos importados, el resto del país sobrevive con raciones mínimas y lo poco que puede conseguir en los mercados clandestinos. La desigualdad entre unos pocos privilegiados y la mayoría empobrecida es brutal. En las zonas rurales, el hambre es aún más grave. Los agricultores se ven obligados a entregar la mayor parte de su cosecha al gobierno, sin dejar casi nada para ellos. La desnutrición es endémica, especialmente entre los niños, que sufren las consecuencias físicas y cognitivas de una nutrición inadecuada. El hambre en Corea del Norte no es solo un problema económico, sino también una herramienta de control. El gobierno utiliza la distribución de alimentos como una forma de recompensar a quienes muestran lealtad y castigar a quienes demuestran cualquier forma de desobediencia. El hambre, en este contexto, es un castigo silencioso. La ayuda humanitaria internacional, aunque esencial, está cuidadosamente controlada por el régimen. Gran parte de los alimentos enviados por organizaciones externas se desvían hacia la élite y el ejército, mientras que la gente común ve muy poco de estos recursos. Esto crea un ciclo de dependencia y desesperación, donde la población no tiene más remedio que someterse a las demandas del gobierno, con la esperanza de garantizar el mínimo necesario para sobrevivir.
Es impactante el contraste entre lo que muestra la propaganda y la realidad que vive la gente. La desigualdad alimentaria expone la fragilidad del sistema norcoreano. Esta realidad genera una curiosidad constante por el país. ¿Cómo puede un régimen que dice ser autosuficiente dejar a su población al borde de la hambruna y al mismo tiempo garantizar el lujo a una pequeña élite? El hambre es un cruel reflejo de la desigualdad estructural que existe en Corea del Norte. El gobierno, en lugar de trabajar para mejorar las condiciones de vida de su pueblo, utiliza esta crisis como otra herramienta de control y manipulación. Y así, el ciclo continúa, mientras el mundo observa, tratando de comprender las complejidades de esta nación aislada. Songbun, el sistema de castas de Corea del Norte, es una estructura invisible que define el destino de cada ciudadano al nacer. Dividido en 3 categorías principales: leales, vacilantes y hostiles. Songbun determina el acceso a los recursos, la educación, el empleo e incluso los alimentos. La lealtad al régimen se recompensa con privilegios, mientras que cualquier sospecha de deslealtad, incluso si proviene de generaciones pasadas, condena a familias enteras a una vida de privaciones y desventajas. El sistema es despiadado y perpetúa una sociedad rígidamente estratificada, donde la movilidad social es prácticamente inexistente. Quienes se encuentran en la cima de esta jerarquía disfrutan de una vida relativamente cómoda en Pyongyang, con acceso a bienes importados, automóviles e incluso viajes internacionales. Para esta élite, Corea del Norte ofrece una realidad muy distinta a la que vive la mayoría de la población. Los clasificados como hostiles, a menudo por ser descendientes de personas que, en algún momento, fueron acusados de traición o de oposición al régimen, son condenados a una vida de trabajos forzados en zonas rurales o en campos de prisioneros. Songbun convierte el pasado en una sentencia de cadena perpetua, donde el crimen de un antepasado puede condenar a las generaciones futuras. La clasificación Songbun va más allá de definir el estatus social. También influye en el nivel de vigilancia y control al que está sometido cada grupo. Los ciudadanos considerados leales tienen más libertad de movimiento, pero siguen bajo la atenta mirada del régimen. Los clasificados como hostiles viven en un estado de paranoia constante, sabiendo que cualquier paso en falso podría resultar en un severo castigo. Este sistema de castas es una de las formas más efectivas de control gubernamental, que mantiene a la población dividida y debilitada, incapaz de unirse contra la opresión que enfrenta. La idea de que el destino de una persona está predeterminado por el sistema Songbun genera la curiosidad de un país, especialmente sobre cómo los ciudadanos logran vivir sabiendo que su futuro está prácticamente sellado desde el nacimiento. Para el mundo exterior, este sistema representa una de las muchas crueldades del régimen norcoreano, un mecanismo que sofoca cualquier esperanza de cambio. Mientras tanto, el gobierno sigue utilizando Songbun para garantizar que su posición de poder siga siendo inquebrantable, con una sociedad controlada en todos los niveles posibles. Corea del Norte es un país donde la libertad de información simplemente no existe. La censura es un muro invisible que bloquea cualquier contacto con el mundo exterior. El gobierno controla estrictamente todo lo que los ciudadanos pueden leer, ver o escuchar. No hay acceso a Internet tal como lo conocemos, solo una red interna que limita el contenido a lo que el régimen considera seguro. Los televisores y las radios están preprogramados para sintonizar solo canales aprobados por el gobierno, mientras que la posesión de cualquier material extranjero es severamente castigada. Este control absoluto de la información convierte a Corea del Norte en uno de los lugares más aislados del planeta. La censura también impide a la población acceder a cualquier forma de entretenimiento o información internacional. Películas, música, libros,
todo lo que no glorifique al régimen está prohibido. Sin embargo, el deseo humano de saber qué hay más allá de las fronteras no puede suprimirse por completo. En el mercado negro de la información circulan pequeños reproductores de DVD traídos de contrabando desde China, memorias USB con programas de televisión surcoreanos e incluso teléfonos inteligentes ilegales. Es peligroso poseer estos objetos, pero para muchos representan una ventana al mundo y un escape temporal de la realidad opresiva. El gobierno norcoreano utiliza la censura como herramienta para mantener la ilusión de que el país está rodeado de enemigos. Al bloquear el acceso a cualquier información externa, el régimen crea una narrativa en la que Corea del Norte es el único lugar seguro, mientras que el resto del mundo es peligroso y decadente. Esta incesante propaganda moldea la percepción de las personas, quienes, al no tener acceso a otras fuentes de información, terminan creyendo lo que les dicen. La censura no se trata solo de lo que la gente puede ver, es una forma de controlar lo que piensan. La curiosidad sobre cómo funciona este muro de censura es algo que el mundo exterior observa con fascinación. ¿Cómo es posible que un país mantenga a su gente tan aislada en una era digital? Incluso con todas las tecnologías modernas, el régimen norcoreano logra controlar la narrativa interna con una precisión que desafía nuestra comprensión. El resultado es una sociedad que vive al margen de la verdad, donde se niega el acceso a la realidad y la censura da forma a todo lo que sabemos y creemos. En Corea del Norte, las mujeres viven en una sociedad marcada por la opresión, donde su papel está estrictamente controlado por el régimen. Si bien la propaganda estatal suele presentar a las mujeres como pilares de la nación, la realidad es mucho más oscura. Se espera que mantengan una imagen de sumisión y obediencia, tanto dentro del hogar como en la sociedad. La igualdad de género, que tanto predica el gobierno, es una fachada que esconde una realidad de abuso y desigualdad. El control sobre sus vidas comienza temprano y se extiende a todas las esferas, desde el matrimonio hasta el trabajo forzado en fábricas o granjas. Los matrimonios suelen ser concertados por el Estado, especialmente entre miembros de las clases leales, para garantizar un control ideológico continuo. Además, existen informes inquietantes sobre trata de mujeres que son vendidas a otros países, principalmente a China, en busca de una vida mejor o simplemente como mercancía. La prostitución, aunque ilegal, es un problema creciente, especialmente en las zonas fronterizas. El régimen hace la vista gorda ante estas prácticas, siempre y cuando no amenacen la imagen que el gobierno quiere proyectar. Para las mujeres, escapar de este ciclo es casi imposible. La vida militar, obligatoria para hombres y mujeres, también refleja esta desigualdad. Aunque muchas mujeres sirven en el ejército, enfrentan condiciones extremadamente duras y, a menudo, son víctimas de abuso. A pesar de esto, la propaganda estatal glorifica el papel de las mujeres como héroes de la revolución, pintando un panorama que está lejos de la verdad. Se romantizan el trabajo duro y las dificultades, mientras que se silencian las voces que intentan exponer las injusticias. Para el mundo exterior, la curiosidad sobre el papel de las mujeres en Corea del Norte revela la profunda desconexión entre lo que presenta el régimen y lo que realmente sucede. Incluso ante tanta adversidad, las mujeres norcoreanas demuestran una resiliencia increíble. Luchan por sobrevivir, ya sea trabajando en condiciones extremas o tratando de encontrar una manera de escapar de las cadenas del régimen. Desempeñan papeles fundamentales en la economía sumergida y el mercado negro, donde pueden mantener a sus familias. El espíritu de resistencia que llevan, incluso en un sistema tan opresivo, es prueba de la fuerza inquebrantable que existe dentro de cada uno de ellos. Y es esta fuerza la que, de alguna manera, mantiene viva la esperanza de días mejores. En Corea del Norte, la educación no es solo un medio de aprendizaje,
sino una poderosa herramienta de adoctrinamiento. Desde sus primeros días en la escuela, a los niños se les enseña a idolatrar a los líderes supremos y a considerar el régimen como sagrado. Las clases están llenas de historias que glorifican a la dinastía Kim, mientras que el resto del mundo es retratado como peligroso y decadente. El objetivo no es formar ciudadanos críticos y bien informados, sino formar mentes que sigan ciegamente la ideología del gobierno. La educación se planifica cuidadosamente para garantizar que el pensamiento independiente se elimine incluso antes de que surja. La preparación para la guerra es una parte central del plan de estudios escolar. Desde temprana edad, los niños aprenden sobre la importancia de defender la nación contra sus enemigos, con especial atención a Estados Unidos y Corea del Sur. Esta mentalidad militarizada está arraigada de tal manera que los jóvenes crecen creyendo que están en constante peligro, rodeado de enemigos. Esto no solo alimenta el miedo, sino que también fortalece la lealtad al régimen, que se presenta como el único protector del pueblo norcoreano. El entorno escolar, por tanto, no es solo un lugar de aprendizaje, sino una extensión de la propaganda estatal. La ausencia de cualquier forma de pensamiento crítico en las escuelas norcoreanas es intencionada. El gobierno teme que una educación real, que promueva el cuestionamiento y el análisis, pueda desestabilizar su control sobre el pueblo. Por lo tanto, las disciplinas están diseñadas para garantizar que las mentes jóvenes no vean más allá de lo que permite el régimen. Las artes y las ciencias se enseñan de forma limitada, y cualquier contenido que pueda sugerir formas alternativas de pensar es rápidamente censurado. Para la mayoría de los norcoreanos, la educación es una prisión mental, donde el conocimiento solo sirve para reforzar el adoctrinamiento. Incluso con estas limitaciones, existe una élite que tiene acceso a una educación más amplia, a menudo en instituciones privilegiadas de Pyongyang. Estos jóvenes, generalmente hijos de la clase alta, son capacitados para ocupar puestos de liderazgo en el gobierno o el ejército. Sin embargo, ni siquiera ellos escapan completamente al adoctrinamiento, ya que todo sigue girando en torno a la lealtad al régimen. La curiosidad del país sobre el sistema educativo de Corea del Norte es fascinante. ¿Cómo puede una nación utilizar la educación, algo que en muchos lugares se considera una clave para la libertad, como una herramienta de prisión mental? Esta es una de las paradojas más oscuras de este régimen. Las ciudades de Corea del Norte ofrecen una visión engañosa del país, especialmente para los pocos extranjeros que logran visitarlas. Pyongyang, la capital, es un auténtico escaparate del régimen, con amplias calles, imponentes edificios y grandiosos monumentos que glorifican la dinastía Kim. Sin embargo, esta imagen de prosperidad y modernidad está cuidadosamente coreografiada para ocultar la realidad que enfrenta la mayoría de los norcoreanos. La ciudad está habitada únicamente por la élite leal al gobierno, mientras que el resto del país vive en condiciones de extrema pobreza. El contraste entre la capital y las zonas rurales es profundo y devastador. Fuera de Pyongyang, el escenario cambia drásticamente. Hay pueblos fantasmas, construidos con el único fin de engañar al mundo exterior. Estos lugares fueron creados para parecer habitados y prósperos, pero en realidad están vacíos. Estas ciudades se utilizan a menudo en propaganda, retratando una Corea del Norte que simplemente no existe. Esta es una táctica común del régimen, que se esfuerza por mantener las apariencias, incluso si eso significa construir escenarios ficticios. Para los pocos que logran escapar del país, la verdadera Corea del Norte es una tierra de abandono, donde muchas casas y granjas yacen vacías y en ruinas. La vida fuera de Pyongyang está marcada por dificultades inimaginables. La electricidad es escasa, el acceso al agua potable es limitado y el transporte público es prácticamente inexistente. La capital, por el contrario, cuenta con tranvías y metros modernos,
pero se utilizan más con fines de espectáculo que para satisfacer las necesidades de la población. Las zonas rurales, que producen la mayor parte de los alimentos, son descuidadas por el gobierno, que centra sus esfuerzos en mantener la imagen de Pyongyang. Esta disparidad alimenta la curiosidad sobre cómo el régimen logra mantener esta fachada mientras la realidad es tan diferente. Los informes de los desertores revelan la verdadera cara de estos pueblos fantasma. Hablan de pueblos donde las luces solo se encienden cuando hay visitantes extranjeros, y de ciudades enteras que parecen congeladas en el tiempo. Esta manipulación de la imagen urbana es otra herramienta más del régimen para engañar al mundo exterior. Sin embargo, detrás de estas ilusiones, la verdadera Corea del Norte se está derrumbando, y la brecha entre la élite de Pyongyang y el resto de la población continúa creciendo, dejando un país dividido por una fachada cuidadosamente construida. En Corea del Norte, la policía y el ejército no son solo fuerzas de seguridad, son los pilares que sostienen el régimen de Kim Jong-un. El poder de estas instituciones va más allá de proteger el territorio. Son responsables de mantener a la población bajo estricto control, utilizando la fuerza y el miedo para garantizar que no haya resistencia. El ejército, que es uno de los más grandes del mundo en términos de personal, es una herramienta de adoctrinamiento masivo donde la lealtad al líder supremo se recalca a diario. Mientras tanto, la policía secreta opera en las sombras, asegurándose de silenciar rápidamente cualquier susurro de disidencia. La vida en el ejército norcoreano está marcada por condiciones extremas. Los soldados, muchos de ellos reclutados a la fuerza, viven una realidad de privaciones y obediencia ciega. Están entrenados para ver el mundo exterior como una amenaza constante y para proteger al régimen a cualquier precio. La propaganda militar impregna todos los aspectos de la vida de estos jóvenes, que a menudo ingresan al servicio militar sin otra opción. Aunque el régimen ensalza el papel de los militares como defensores de la patria, la realidad es que muchos soldados son poco más que herramientas desechables en manos de un gobierno que prioriza su propia supervivencia. La policía secreta norcoreana, conocida como Bowibu, es temida por todos. Operan en un sistema de vigilancia despiadado donde cada ciudadano es un traidor potencial. Los informantes están en todas partes y cualquier paso en falso, por pequeño que sea, puede resultar en arresto, tortura o incluso ejecución. Bowibu no solo controla a la población común, sino que también monitorea a la propia élite, asegurándose de que nadie, por poderoso que sea, desafíe al régimen. Este control total crea una atmósfera de miedo, donde la confianza entre las personas es casi inexistente. El ejército y la policía en Corea del Norte no son solo instituciones de seguridad, sino mecanismos esenciales para mantener el régimen. Garantizan que el poder permanezca firmemente en manos de la dinastía Kim y que cualquier amenaza al status quo sea aplastada incluso antes de que surja. Esta realidad genera curiosidad sobre cómo un país puede funcionar bajo tal control, donde cada ciudadano se ve obligado a vivir en un estado de alerta constante. Y, mientras el ejército y la policía garantizan la estabilidad del gobierno, el pueblo sigue viviendo bajo una nube de miedo, sin ver una salida clara. En Corea del Norte, la tecnología no es un instrumento de progreso, sino una herramienta de control. El gobierno, consciente del poder de la información, mantiene deliberadamente al país en un estado de atraso tecnológico. Internet, tal como lo conoce el resto del mundo, no existe. En cambio, existe una red interna llamada Kwangmyong, que limita el acceso de los ciudadanos a la información estrictamente controlada por el régimen. Los teléfonos inteligentes, aunque están disponibles para una pequeña porción de la población, están monitoreados y no tienen acceso a Internet global. Todo lo que la gente puede acceder
se filtra cuidadosamente para garantizar que la narrativa del gobierno permanezca intacta. La tecnología que llega a manos de los ciudadanos comunes y corrientes es deliberadamente obsoleta. Las computadoras, cuando están disponibles, están controladas por el Estado y se utilizan principalmente con fines propagandísticos. La mayoría de la gente ni siquiera tiene acceso a ellos. Los dispositivos electrónicos más modernos están reservados para la élite, que disfruta de un nivel de confort tecnológico que contrasta marcadamente con el resto de la población. Sin embargo, incluso esta élite sabe que cualquier dispositivo puede ser monitoreado en cualquier momento. El atraso tecnológico es una forma de garantizar que la gente permanezca desconectada del mundo exterior y de las ideas que podrían inspirar resistencia. Sin embargo, Corea del Norte también utiliza la tecnología de maneras sorprendentes. Mientras se mantiene a la población en la ignorancia, el régimen invierte fuertemente en ciberataques y ciberespionaje. Los piratas informáticos norcoreanos, entrenados en secreto, son responsables de ataques globales que tienen como objetivo robar información, fondos y desestabilizar otras naciones. Estos piratas informáticos son una de las fuerzas más temidas en el mundo de la ciberseguridad y operan desde un país que apenas permite a sus ciudadanos acceder a Internet. Esta disparidad entre el atraso interno y el avance externo en tecnología es una de las facetas más intrigantes de Corea del Norte. La decisión de mantener al país tecnológicamente atrasado es una estrategia deliberada para preservar el control sobre la población. El gobierno sabe que el acceso a la tecnología moderna podría provocar un despertar entre la gente, y eso es algo que el régimen no puede arriesgar. Para el mundo exterior, esto genera una curiosidad constante sobre cómo Corea del Norte logra equilibrar este atraso interno con la necesidad de competir globalmente en áreas como la ciberseguridad. El resultado es un país atrapado en un limbo tecnológico, donde el progreso se calcula cuidadosamente y siempre está al servicio del régimen. En Corea del Norte, el Estado se posiciona como la única fuerza digna de adoración. La religión, en cualquier forma que desafíe el culto a la dinastía Kim, se considera una amenaza mortal. El régimen no solo prohibió la práctica religiosa, sino que creó iglesias falsas para engañar a los pocos observadores internacionales que logran visitar el país. Dentro de estas iglesias, la libertad de culto es solo una pretendida, mientras que las verdaderas comunidades religiosas se ven obligadas a operar en la clandestinidad. Los cristianos y otras minorías religiosas viven escondidos, practicando su fe en secreto y en constante riesgo de ser descubiertos. La persecución religiosa en Corea del Norte es brutal. Aquellos que son sorprendidos practicando cualquier forma de fe son enviados a campos de concentración, donde enfrentan trabajos forzados, tortura y, a menudo, la muerte. La práctica religiosa se considera una traición al Estado, ya que la lealtad debe dedicarse exclusivamente al líder supremo. La paranoia que rodea a la religión es tan grande que incluso los familiares de los creyentes pueden ser castigados y arrastrados al mismo destino cruel. Para muchos, la fe se ha convertido en una forma de resistencia silenciosa, algo que desafía el control absoluto del gobierno. A pesar de la represión, hay informes de pequeños grupos que siguen practicando sus creencias en secreto. Las reuniones clandestinas, celebradas en lugares inverosímiles, como sótanos y bosques, son un acto de valentía. Para estos creyentes, la fe es una luz en medio de la oscuridad, una esperanza de libertad que el régimen intenta apagar a toda costa. Sin embargo, estas reuniones son increíblemente peligrosas y el simple hecho de poseer una Biblia puede ser una sentencia de muerte. La persecución es un arma utilizada por el régimen para conseguir que el culto se limite únicamente a la figura de Kim Jong-un y sus predecesores. La curiosidad sobre cómo la religión logra sobrevivir
en un lugar tan hostil, plantea muchas preguntas. ¿Cómo siguen existiendo estas pequeñas comunidades religiosas a pesar de todo el control y la represión? ¿Qué motiva a estos creyentes a arriesgarlo todo por su fe? Estas preguntas son parte de la fascinación del mundo por Corea del Norte, un país donde incluso la espiritualidad es tratada como una amenaza para el Estado. Pero detrás de esta represión hay una resistencia que se niega a desaparecer, alimentada por la esperanza de que, algún día, la libertad de fe será posible. Escapar de Corea del Norte es uno de los actos más riesgosos que un ciudadano puede intentar. La frontera fuertemente vigilada es una zona de muerte, donde cualquier intento de escapar se castiga con ejecución sumaria o cadena perpetua en campos de concentración. Los desertores que logran cruzar la frontera enfrentan un nuevo desafío: huir a través de China, donde pueden ser capturados y deportados de regreso, a menudo a un destino aún peor. Para muchos, la decisión de huir es una elección entre arriesgar sus vidas o seguir viviendo en condiciones insoportables de opresión. Las rutas de escape son extremadamente peligrosas. Muchos optan por cruzar el río Yalu, que separa Corea del Norte de China, a pesar de las intensas patrullas en las orillas. Otros intentan cruzar la frontera hacia Rusia, pero pocos lo consiguen. Una vez fuera, los desertores enfrentan el desafío de cruzar a China sin ser detectados por las autoridades, que a menudo cooperan con el régimen norcoreano. Las historias de desertores exitosos son raras, pero sirven como recordatorio del alto costo de intentar escapar de uno de los regímenes más opresivos del mundo. Para quienes logran llegar a Corea del Sur u otros países, la vida fuera de Corea del Norte es una mezcla de alivio y trauma. Muchos desertores sufren de trastorno de estrés postraumático y llevan las cicatrices psicológicas de años de opresión y terribles condiciones de vida bajo el régimen. Adaptarse al mundo exterior, con su libertad y tecnología avanzada, es un shock profundo. Sin embargo, la seguridad de estar fuera del alcance del gobierno norcoreano proporciona un alivio que pocos pueden describir. Pero incluso afuera, el miedo a represalias contra las familias que quedaron atrás nunca desaparece. La fuga de Corea del Norte es una historia de valentía extrema y de una lucha desesperada por la libertad. La curiosidad sobre cómo estos desertores logran escapar y sobrevivir en un mundo completamente diferente es una de las facetas más intrigantes de la realidad norcoreana. Son la prueba viviente de que, a pesar de todas las barreras impuestas por el régimen, el deseo humano de ser libre no puede borrarse por completo. Y mientras el mundo observa, muchos todavía lo intentan, arriesgándolo todo para escapar de las garras de un régimen que los mantiene prisioneros en su propia tierra. Corea del Norte ha construido su reputación internacional en torno al miedo y la imprevisibilidad. El desarrollo de su programa nuclear transformó al país en una potencia temida, aunque aislada. Las armas nucleares se utilizan como herramienta de negociación diplomática, lo que permite al régimen norcoreano mantener su posición en el escenario mundial. El régimen de Kim Jong-un sabe que sus armas son la garantía de su supervivencia. Sin ellos, el gobierno perdería su principal mecanismo de intimidación y podría quedar vulnerable a la intervención externa. Así, con cada prueba nuclear, la tensión global aumenta y Corea del Norte gana más influencia. La diplomacia norcoreana se basa en constantes amenazas de guerra. El régimen utiliza una retórica agresiva para garantizar que el mundo permanezca en alerta. Con cada nueva provocación, especialmente contra Estados Unidos y Corea del Sur, el gobierno norcoreano se asegura de que la atención internacional nunca decaiga. Para la población interna, esta política se justifica como una necesidad para proteger al país de sus enemigos. La propaganda estatal asegura que la gente crea que las armas nucleares son su única defensa contra una invasión inminente. A pesar del aislamiento económico,
Corea del Norte logra mantener su capacidad militar a través de canales clandestinos. El comercio ilegal de armas y la cooperación con otros regímenes autoritarios permiten al país seguir desarrollando su tecnología armamentística. El régimen es consciente de que sus amenazas nucleares son moneda valiosa en las mesas de negociaciones internacionales. Este peligroso juego de diplomacia del miedo coloca a Corea del Norte en una posición de poder, a pesar de que es un país pequeño y económicamente devastado. Las sanciones internacionales tienen poco efecto en la política nuclear del país, que continúa desafiando las expectativas globales. La curiosidad sobre cómo un país tan aislado logró convertirse en una amenaza nuclear es una de las preguntas que intriga al mundo. Corea del Norte ha construido un arsenal que mantiene a las potencias mundiales en alerta constante. Con cada nueva demostración de fuerza, el régimen reafirma su posición y deja claro que, mientras tenga armas nucleares, tendrá el control de su destino. Esta diplomacia del miedo es clave para la supervivencia del régimen, y el mundo observa, consciente de que cualquier movimiento en falso podría desencadenar consecuencias devastadoras. Aunque Corea del Norte se presenta al mundo como una nación independiente y autosuficiente, sus relaciones con China cuentan una historia diferente. China ha sido, durante décadas, el aliado más grande e importante del régimen norcoreano. Esta alianza silenciosa es crucial para la supervivencia del gobierno de Kim Jong-un. China proporciona gran parte de los recursos que Corea del Norte necesita, incluidos alimentos, combustible y apoyo económico. A pesar de las sanciones internacionales, el comercio entre los dos países continúa, lo que permite al régimen norcoreano mantener a flote su frágil economía. La relación entre China y Corea del Norte es compleja. Si bien China ve al régimen de Kim como una herramienta útil para mantener la estabilidad en la región y contrarrestar la influencia de Estados Unidos y Corea del Sur, también existen tensiones. China ha estado presionando a Corea del Norte para que abandone sus pruebas nucleares, temiendo que una escalada de tensiones pueda desestabilizar la región. Sin embargo, el régimen norcoreano continúa desafiando estas presiones, confiando en que China nunca cortará por completo el apoyo. Para Beijing, una Corea del Norte estable, aunque impredecible, es preferible al caos que podría causar la caída de un régimen. El comercio clandestino entre ambos países es una parte fundamental de la economía norcoreana. Muchas de las sanciones impuestas al país se eluden mediante acuerdos comerciales secretos con empresas chinas. Este flujo de bienes y recursos, aunque no oficial, sostiene al régimen y le permite mantener a su población bajo control. La dependencia de Corea del Norte de China es evidente, pero esta dependencia es mutuamente beneficiosa. China mantiene influencia sobre el país vecino, utilizándolo como barrera geopolítica contra Occidente. La curiosidad sobre cómo funcionan estas relaciones en un nivel tan delicado es intrigante. Corea del Norte, a pesar de su narrativa de autosuficiencia, depende en gran medida de su vecino más grande. Mientras el régimen continúa desafiando las expectativas globales, China observa atentamente, asegurándose de que su posición estratégica no se vea comprometida. Esta alianza silenciosa entre los dos países es una de las piezas más importantes del tablero político de la región. Y si bien Corea del Norte permanece aislada, su conexión con China garantiza que el aislamiento nunca sea total. Corea del Norte ha construido su identidad en torno a la idea de que está en constante peligro de invasión. La propaganda estatal retrata al mundo exterior, especialmente a Estados Unidos y Corea del Sur, como enemigos dispuestos a destruir la nación. Esta narrativa de guerra inminente ha estado grabada en la mente de los norcoreanos desde la infancia. En cada oportunidad, el régimen reafirma que, sin el liderazgo de la dinastía Kim, el país sería destruido por sus enemigos. La propaganda militar es tan intensa
que muchos ciudadanos creen sinceramente que siempre están al borde de un conflicto. Este sentimiento de asedio se alimenta a diario con discursos, programas de televisión e incluso con la educación en las escuelas. El régimen se presenta como el único protector contra las amenazas externas, y la necesidad de mantener un ejército fuerte se justifica en base a esta supuesta amenaza constante. Esta narrativa no solo mantiene en alerta al pueblo norcoreano, sino que también sirve para fortalecer la lealtad al régimen. La propaganda de guerra es una herramienta eficaz para garantizar que el pueblo siga viendo al líder supremo como el único capaz de salvar a la nación. Además de moldear la percepción interna, la propaganda militar también se utiliza para enviar mensajes al mundo exterior. Los grandiosos desfiles militares, con misiles y armamento, están diseñados para demostrar fuerza e intimidación. El régimen sabe que la imagen de una Corea del Norte militarizada y lista para el combate mantiene a las potencias globales cautelosas. Es una estrategia que mezcla la guerra psicológica con el espectáculo, creando un aura de imprevisibilidad en todo el país. Con cada nueva demostración de fuerza, el régimen refuerza su imagen de invulnerabilidad. La curiosidad sobre cómo la propaganda de guerra moldea la mentalidad de todo un país es inmensa. Corea del Norte ha logrado crear una nación donde el miedo y la lealtad van de la mano, alimentados por una narrativa de amenaza constante. Para el mundo exterior, esta propaganda puede parecer exagerada, pero dentro de las fronteras de Corea del Norte es una realidad ineludible. La gente vive con la creencia de que su supervivencia depende de un régimen que la proteja de un enemigo invisible y siempre presente. En Corea del Norte, la cultura no es un reflejo de la creatividad del pueblo, sino una herramienta de control en manos del gobierno. El cine, la música y las artes son rigurosamente monitoreados y moldeados para promover la ideología del régimen. Las películas que exaltan la dinastía Kim y glorifican el sacrificio por la nación se producen a gran escala, mientras que cualquier forma de arte que cuestione la autoridad del gobierno es impensable. Los artistas están limitados por la censura y viven bajo una presión constante para crear obras que sirvan a los intereses del Estado, no a sus propias inspiraciones. El cine, en particular, juega un papel crucial en la propaganda norcoreana. Las producciones a gran escala, que a menudo cuentan con supervisión gubernamental directa, retratan historias de heroísmo y sacrificio en nombre del país. Estas películas se proyectan repetidamente, lo que refuerza la narrativa del régimen de que Corea del Norte es una nación fuerte rodeada de enemigos. La producción cinematográfica no se considera una expresión artística, sino una extensión de la máquina de propaganda, diseñada para manipular las emociones y los pensamientos de la población. La música y las artes visuales siguen el mismo camino. En todo el país se reproducen canciones patrióticas que alaban al líder supremo, y los artistas que destacan por su lealtad al régimen son recompensados con posiciones privilegiadas. El teatro y la pintura, cuando están permitidos, también se utilizan como vehículos para propagar la ideología del gobierno. La libertad creativa, tan valorada en otras partes del mundo, no existe en Corea del Norte. El régimen entiende que la cultura tiene el poder de influir en las mentes y, por lo tanto, controla de cerca todos los aspectos de ella. La curiosidad sobre cómo se manipula la cultura en Corea del Norte plantea interrogantes en el mundo exterior. ¿Cómo puede una nación sofocar la creatividad de su gente y seguir utilizando el arte como herramienta de control? Para muchos, lo que está sucediendo en Corea del Norte es un recordatorio del poder que tiene el arte, tanto para liberar como para oprimir, dependiendo de cómo se utilice. El gobierno norcoreano ha elegido el camino de la opresión, convirtiendo la cultura en un arma contra su propio pueblo. Kim Jong-un, el actual líder de Corea del Norte, es más que una simple figura política. Fue formado,
desde su nacimiento, para ser visto como una figura casi mitológica. El régimen invierte mucho en crear su imagen, presentándolo como un líder infalible, un estratega militar y un protector del pueblo. La propaganda estatal presenta a Kim Jong-un como alguien con habilidades sobrehumanas, continuando el legado de sus predecesores, Kim Il-sung y Kim Jong-il. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es exaltado por los medios controlados, creando un culto a la personalidad que impregna todos los aspectos de la vida norcoreana. Las excentricidades de Kim Jong-un, como su lujoso estilo de vida y su gusto por los artículos de lujo occidentales, contrastan marcadamente con la realidad de la mayoría de los norcoreanos que luchan por sobrevivir en un país devastado por la pobreza. Sin embargo, estos aspectos de su vida son ocultos o justificados por el régimen, que se esfuerza por mantener la imagen de un líder austero centrado en el bienestar de la nación. Las historias sobre su glamuroso estilo de vida, como su amor por el queso caro y los coches de lujo, rara vez llegan al público en general, que lo ve como un símbolo de sacrificio y liderazgo. El control que Kim Jong-un ejerce sobre el ejército y la élite política del país es absoluto. Consolidó su poder mediante una serie de purgas violentas, eliminando cualquier posible amenaza a su gobierno. Incluso miembros de su propia familia fueron eliminados para garantizar que su reinado permaneciera incuestionable. Este control férreo, combinado con una propaganda incesante, ha creado una atmósfera en la que Kim Jong-un es visto como intocable. Cualquier crítica, por pequeña que sea, es tratada con dureza, lo que refuerza aún más el miedo y la lealtad ciega que sostienen a su régimen. La curiosidad por Kim Jong-un, tanto como hombre como líder, es constante. ¿Cómo logró consolidar tanto poder en tan poco tiempo? ¿Cuál es la verdadera cara detrás de la propaganda? El mundo exterior observa con fascinación y aprensión, tratando de comprender la mente detrás de uno de los regímenes más opacos y peligrosos del planeta. Mientras tanto, dentro de las fronteras de Corea del Norte, el mito de Kim Jong-un continúa creciendo, impulsado por una maquinaria propagandística que no muestra signos de desaceleración. El futuro de Corea del Norte sigue envuelto en incertidumbre. Para muchos observadores externos, el régimen parece inquebrantable, con su combinación de opresión, propaganda y aislamiento que mantiene a la población sometida. Sin embargo, detrás de esta fachada de control absoluto, hay señales de cambio. La creciente exposición de la población a información externa, a través del contrabando de medios y la presencia del mercado negro, poco a poco comienza a erosionar la narrativa del régimen. La pregunta que queda es si estas pequeñas brechas serán suficientes para desencadenar una transformación real en el país. La posibilidad de una revolución interna, aunque improbable, no puede descartarse por completo. El sufrimiento del pueblo, agravado por el hambre y la desigualdad, sigue aumentando. Sin embargo, el miedo instalado por el régimen sigue siendo una poderosa barrera contra cualquier intento de rebelión. Las generaciones más jóvenes, que están más expuestas al mundo exterior, podrían convertirse en la clave del cambio en el futuro. Si la apertura continúa, aunque sea limitada, es posible que el deseo de libertad comience a anular el miedo. Pero esto dependerá de muchos factores, incluido el apoyo de la comunidad internacional. La reunificación con Corea del Sur es otro escenario discutido, pero está plagado de complicaciones. La brecha entre las dos Coreas es inmensa, tanto en términos económicos como culturales. La reunificación sería un proceso largo y doloroso, y muchos en Corea del Sur desconfían de ese futuro. Aún así, para algunos, la esperanza de una Corea unida es una luz al final del túnel. La idea de un futuro sin la dinastía Kim, donde las dos naciones puedan coexistir pacíficamente, sigue siendo un sueño lejano, pero posible. La curiosidad sobre el futuro de Corea del Norte es inmensa.
¿Podrá el régimen de Kim Jong-un permanecer en el poder durante más décadas? ¿O el deseo de libertad encontrará finalmente una manera de manifestarse? El mundo observa, esperando señales de cambio, sabiendo que cualquier cambio en el status quo podría tener repercusiones globales. El futuro de Corea del Norte es, en última instancia, un misterio, al igual que su presente, y solo el tiempo dirá si este país cerrado finalmente se abrirá al mundo. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.